Buenos días, mañana, buenos días a nuestros oyentes. Luis Ortega, médico internista, psiquiatra, subespecializado en enfermedades de niños y adolescentes, ¿no? Con alteraciones mentales. Exactamente. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por decir sí, gracias, porque yo sé que vas a tener palabras de aliento. Quizá no como las que quisieras, ¿verdad? Pero creo que ahora mismo tienes un rol bastante importante en este día, en esta mesa junto a nosotros. Gracias. Luis, Jessy, denle la bienvenida al doctor Luis Ortega. Bienvenido, doctor. Hablábamos temprano de la importancia de la psiquiatría y la psicología en nuestro país y hablaba Luis también de la cantidad de psiquiatras que hay en República Dominicana y de psicólogos. ¿Cuáles son esas necesidades que usted entiende que tiene el sector salud en el ámbito de salud mental y cuáles son los desafíos, sobre todo mirando los últimos casos que han impactado a la sociedad y la manera en que se han manejado también? Bueno, primero gracias por invitarme. Me encanta ver a Nahuel aquí, compañera mía de la universidad, que pasamos mucho allá en Intec. Y a Luis, que siempre trabajamos con él. Miren, la verdad es que el salud mental en salud, y Nahuel lo sabe como médico y Luis también, es probablemente la cenicienta de la salud en nuestro país. Porque la cantidad de recursos que se dedican para la salud mental desde siempre es el 0.8 del presupuesto de salud. O sea, no el presupuesto general, no, el presupuesto de salud, que ya es deficiente, ese da el 0.8%. Eso es una ínfima parte. Además que tenemos pocos especialistas, como está explicando el doctor, para la gran cantidad de personas que hay como médicos. Y el problema de los psicólogos es que hay muchos especialistas, hay muchos psicólogos, pero la formación no se audita, la forma de cómo ellos se relacionan o tienen con los pacientes. Expertise de los pacientes, exacto. Entonces, probablemente, no tengo el dato exacto, pero está entre los 40,000 y 50,000 psicólogos, pero la cantidad especializada en psicólogo clínico con expertise en diferentes áreas y que puedan dar respuesta a la población, pues se puede ir reduciendo a solamente el 5 o el 4% de eso, ¿no? Y que estén colegiados. Muchos de esos psicólogos ni siquiera ejercen la psicología. Entonces, nosotros tenemos un problema de logística y de política pública en la salud mental. El problema no es la formación de los psiquiatras, porque muchos de los psiquiatras se formaron fuera. Los que se forman aquí tienen muy buena base para poder trabajar y trabajan mucho más probablemente de lo que le tocaría, porque Nahuel, que está en los hospitales públicos, y yo que estoy en los hospitales públicos, un psiquiatra puede ver 15, 20 pacientes, donde en cualquier otro país ver 20 pacientes 1 hora o 45 minutos cada paciente, más o menos hay que reducirlo a 30 porque si no, no da el tiempo, es casi imposible. Pues, en la parte de salud mental. Entonces, claro, nosotros tenemos que ubicar las políticas públicas para dar respuestas eficaces, porque el problema es que, y eso pasa mucho no en este gobierno, en todos los gobiernos, que comenzamos a hacer cosas, tenemos una idea de proyecto de 5, 10 años, y al final, cuando cambia el gobierno, comenzamos de cero. Comienza otro librito, comienza otra forma. Entonces, siempre estamos haciendo nuevas cosas, construyendo nuevas cosas, donde las que ya están no le damos tal vez la eficiencia que necesitamos para darle respuesta a la población, que es lo que queremos. Doctor, el tema de la consulta. Aquí se habla de que la consulta es tan solitaria, de que la gente no va a buscar asistencia psiquiátrica. Esencialmente, ¿el tema es económico esencialmente o es un tema de desconocimiento de la población de que tiene que procurar atención psiquiátrica preventiva? De que no hay que esperar una situación X para usted decir un buen día, déjame recibir mi evaluación psicológica de este año, por ejemplo. Mire, dame un segundito, Luis. Modifico la pregunta, Dari. ¿Será, desde tu punto de vista, Luis, qué consideras tú que impide que nosotros, los ciudadanos, acudamos a una consulta con ustedes? ¿Dónde está el impedimento? Déjame explicarle. La parte de las consultas, en la parte pública, la cantidad de consultas que hay en psiquiatría es inmensa. No dan abasto los psiquiatras. ¿En la parte pública? En la parte pública. En la parte privada también. Pero una pregunta es, ¿la consulta es ya con una crisis o de manera preventiva? De la, no, es decir, porque también hay que ver, es decir,
Ok, ya eso está abarrotado porque ya nos dimos cuenta de que la persona tiene, ya está en el nivel de... No, la verdad tú tienes razón. Porque, por ejemplo, la diferencia de otras patologías, ya eso sería las emergencias. Por ejemplo, si hubiese una emergencia psiquiátrica, vamos a suponer que haya emergencia psiquiátrica. Entonces el consultorio está vacío, pero está llena la emergencia psiquiátrica porque ya todos esos pacientes son de emergencia psiquiátrica. Te explico. Mira, el estigma que hay en salud mental no viene de ahora, viene de hace 50 años, 100 años, ¿no? Entonces, para las personas ir a psiquiatría, incluso cuando tenían algún padecimiento, era un problema. Entonces, luego de la pandemia ha ido mejorando mucho y los hospitales están yendo personas que ya tienen algún padecimiento de salud mental. Pero la prevención no se hace en los hospitales. Se hace mediante la comunicación, mediante las campañas de concientización, mediante la salud mental comunitaria, que en este país no hay, que esa es la que se hace la prevención en salud mental. O sea, esa es la que tenemos que evitar. Estos casos de violencia, estos casos de infanticidio, ¿no? De filicidio que están pasando, no se pueden atacar después que pasa, sino hay que prevenirlo. Pero para prevenirlo hay que hacer una estructura. Hay que tener psiquiatría comunitaria, hay que tener psiquiatría forense activa. Nosotros tenemos 4 psiquiatras forenses que se graduaron y todavía no vemos cómo hacen ese protocolo. Esos 4 psiquiatras forenses, 5 psiquiatras forenses que hay en el país, deberían estar de guardia todos los días. 5 psiquiatras forenses. ¿En todo el país? En todo el país. Entonces, esos 5 psiquiatras forenses que ya están en el país, pero deberían, por lo menos aquí en la ciudad, deberían estar de guardia todos los días. Y si pasa un caso así como la que pasó con la señora que le pasó con la niña, el primero o el segundo contacto debería ser con un psiquiatra forense. Porque ahí es que tenemos la base de saber si lo hubiera visto un psiquiatra forense, seguro que lo diagnostica con alguna de las condiciones de salud mental, porque ella sí tiene un trastorno de salud mental. No, ahora han salido con cualquier cantidad de cosas que tenía. Tiene seguro. Lo que pasa es que no pudieron identificarlo. Probablemente, y eso se lo digo a la audiencia, es probable, no es que lo estoy diagnosticando, lo que más parece desde nuestro punto de vista, y varios colegas que estuvimos discutiendo, parece un trastorno delirante de la personalidad. Un trastorno delirante, un tipo de psicosis que pasan después de los 40 y es con una idea fija. Pero bueno, que puede ser mágico-religiosa, que es lo que creemos nosotros. Pero no quiere decir que eso sea lo que le tenga, pero que eso lo debió determinar un psiquiatra forense. Un psiquiatra forense en ese momento debió determinar si esa persona estaba en sus total facultades o no, porque todavía vemos días después que no está en sus facultades. Entonces, cuando vaya a juicio, probablemente no va a poder demostrar que no estaba en sus facultades, o al revés, o va a ser totalmente absuelta porque no tenían el expertise en el momento adecuado. Doctor, usted sabe que en primer lugar da la bienvenida y más un día como hoy, porque estaba diciendo al inicio del programa que ayer en los periódicos, exclusivamente en primera plana, salió que no hay cama ni psiquiatra para abastecer la necesidad de la salud mental. Entonces, la senadora de Asua, Lía Díaz, dijo ayer, ella es doctora, creo que pediatra, perdón. Ella dijo, solicita crear un instituto de salud mental para dar seguimiento a esa patología. ¿Qué usted considera patología que ella dice? ¿Qué usted considera de ese comunicado que ella emitió ayer? Mira, yo no sé. ¿Esa sería la solución de la salud mental? No, yo no sé si eso sería la solución. Definitivamente hay que crear las estructuras, como le decía, y no solamente en un solo lugar. Tal vez un instituto se va a quedar corto. Lo primero es diagnosticar adecuadamente al país en su salud mental. O sea, nosotros tenemos que invertir en investigación, tenemos que invertir en diagnóstico. O sea, no diagnóstico de personas, sino diagnóstico de qué está pasando en todo el país y cuáles serían los puntos álgidos para tratar y mejorar lo que es la salud mental. Como te decía al principio, crear unidades de psiquiatría forense, claro, crear unidades de infanto juvenil. En el país nada más hay una sola unidad de infanto la del Santo juvenil, Socorro. La del Santo Socorro. Creo que la doctora actual de salud mental ha creado un par de camas en Santiago y un par de camas sueltas por otro lado, pero eso no es suficiente. Hay que crear una estrategia nacional para prevención y disminución de la condición de salud mental. Yo creo que contigo, Luis, una vez que estuvimos aquí mismo con Daria hace unos años, sí, hablamos de la pandemia que iba a venir, que era de salud mental.
era de salud mental, y eso creo que fue en el 21, en el 20, no me acuerdo, en el 21 o el 22. Y mira cómo está. Tenemos una pandemia en el caso de la... Es una problemática ahora mismo. Es una problemática grande, y sabíamos que después del COVID, dado el tiempo de estrés postraumático que duramos encerrados, todas las condiciones mentales que comenzaron a brotar por el mismo hecho de ese estrés que pasamos en el COVID, sabíamos que iba a venir una ola de salud mental. Y como lo estamos viendo, pero sabíamos que iba a pasar, pero nadie previó cómo disminuir el impacto de esto en la población. Y esto es las consecuencias que estamos teniendo. Luis, sí. ¿Qué opinas acerca de colocar un psiquiatra en todas las instituciones, ya sea públicas o privadas? El problema es que no hay. No, ya va, a eso voy. No. Primero, ¿qué él opina de que un especialista en psiquiatría, un médico especializado en psiquiatría, esté en las oficinas públicas y privadas? Si él depende de lo que él opine, entonces vamos a ver de dónde va a venir ese... No hace falta poner un psiquiatra en todas las unidades públicas. ¿Por qué no? Porque la patología, como estábamos hablando, es la prevención. Nosotros necesitamos hacer una unidad de terapia ocupacional en salud mental que tenga 5 o 10 psiquiatras, con psiquiatras también, psicólogos y psiquiatras, y ellos sean los que se desplacen a las empresas públicas a hacer diagnóstico, a hacer prevención, charlas y exacto, pero no es necesario tener cuántas empresas públicas tenemos. Doctor? Porque es que no todas esas personas están en instituciones o en el sector privado. Hay muchísimas personas con temas de salud mental que no tienen acceso a un empleo y que están en esas zonas vulnerables. Estoy hablando en el caso de la salud ocupacional, de lo que querían poner en las instituciones gubernamentales. Evidentemente, esa población en la salud mental comunitaria, en lo que es la prevención de salud mental, en los hospitales, en lo que tienen que ser esas unidades que son muy importantes, que no la tenemos, que son los hospitales de día, que son las unidades de corta estancia, que son las casas institucionales de tratamiento ambulatorio, como se llama. Estos son, por ejemplo, pacientes que hay una patología muy frecuente ahora que estamos diagnosticando mucho en adolescentes, que es el trastorno límite de personalidad, que es una muchacha que se quiere quitar la vida y se quiere cortar, y es muy, muy difícil esa patología. Tenemos que crear casas, por ejemplo, donde le demos tratamiento intensivo, no necesariamente llevarlo al hospital. Y entonces esas instituciones, como en Estados Unidos, como en Europa, donde no cargamos al nivel de salud per se con una condición que podemos trabajar a nivel social. ¿Entiendes? Entonces, pero si no tenemos la logística, si no tenemos los planteamientos, entonces se carga la salud pública con todas esas adolescentes, con todos esos adultos, donde podemos tener otras alternativas, la cargamos con la parte de salud mental. Entonces, a los que sí necesitamos darle el servicio, no tienen el espacio. ¿Cree usted que el Estado, el gobierno, se ha hecho de la vista gorda o está sordo al tema? Yo creo que lo que pasa es que le falta algún tipo de estrategia coherente, vamos a decir. Yo creo que el doctor Mario Lama sí que tiene una visión de salud mental, pero tal vez las personas que están coordinando la parte de salud mental no tienen totalmente estructurado a nivel de su camino, ¿no? Hacia dónde va, hacia dónde hay una visión conjunta. Yo creo que lo que pasa es que no estoy en la cabeza de la persona, no, pero yo creo que debe tener como un plan y presentarnos. Se conocen todos. Y presentárnoslo a la sociedad de psiquiatría, a lo que es la sociedad en general, no solamente hacer las cosas, sino que decir, bueno, nosotros tenemos esto y estamos haciendo esto y queremos hacer esto para disminuir. Y con una mesa de diálogo, decir las otras personas que tienen mucho expertise, otros psiquiatras, decir, mira, yo creo que tú deberías puntualizar en esto, o tú has pensado en hacer esto. Y entonces podríamos enriquecer más lo que es la forma de cómo trabajar. Dos preguntas, doctor. Primero, ¿hay en los hospitales psiquiatras en emergencia? Es decir, llega un paciente que su problema pudiera ser psiquiátrico, es decir, que llega a una emergencia, pero el problema pudiera ser psiquiátrico, no es un problema de una patología, sino psiquiátrico puede ser. Y segundo, si usted entiende que es necesario la incorporación de una emergencia psiquiátrica.
Es en particular. Por ejemplo... El Calventi no tiene eso. Creo que sí. Mire, la psiquiatría, como le decía al principio... Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los últimos casos que han ocurrido. Si es una persona que en vez de atentar contra otra persona, intenta atentar contra sí. Es decir, aparte de una atención médica, esa persona necesita una atención psiquiátrica. Claro. Pero déjame explicarle. Nosotros tenemos un problema de estigma en este país. No solamente de los pacientes o de los usuarios, sino también de los mismos médicos. Por lo tanto, incluso en la formación, y Nahuel lo sabe y Luis lo sabe, cuando nos forman como médicos, probablemente la psiquiatría es una de las cosas que menos le prestan atención en la formación. Por lo tanto, es una rotación básica. Por lo tanto, cuando tenemos que enfrentarnos con eso en la emergencia, primero tenemos el desconocimiento, tenemos el miedo y tenemos esa carga personal también, que muchos de los que tenemos una interacción con alguien psiquiátrico, tenemos esa carga personal. No es necesario tener un psiquiatra en las emergencias, como no es necesario tener a una oftalmóloga, una neurooftalmóloga en la emergencia, como no es necesario tener un neumólogo en la emergencia. Deben estar preparados los emergenciólogos, los de medicina interna, los pediatras, para conocer y entrar y atender de primera línea a los pacientes de salud mental. No es necesario tener... Porque no es una emergencia. Es una emergencia, pero es una emergencia como cualquier otra patología, que es lo que queremos nosotros. Yugular eso, por ejemplo, si y luego diferir. Si te llega un infarto o te llega una ACV, no el cardiólogo está ahí 24/7. No, pero yo no me refiero ni el neurólogo. Yo no me refiero a la emergencia que esté sentado. Me refiero igual cómo funciona lo demás. De llamada. No, así es que funciona. Yo no me refiero que el psiquiatra esté sentado ahí esperando. No. Me refiero es dentro del mismo, por ejemplo, en una emergencia, para que pongamos en contexto, ustedes que son médicos, yo no soy médico. Hay una emergencia, hay un médico general que está, ¿verdad? En la emergencia, pero en ese día, esa emergencia tiene por llamada al cardiólogo, al oftalmólogo, al que sé yo quién. Entonces yo quiero saber si ahí en esa lista está el psiquiatra. Claro que sí. El psiquiatra está ahí. Si usted está por llamada hoy, por ejemplo. Por ejemplo, Ahora le voy a comentar algo. En otros países, cuando Estados Unidos y Europa, si la población es amplia, hay especialidades que sí deberían estar en el hospital. Pero ya que es amplia. Bueno, déjeme, pero no a nivel económico tal vez nos remuneran el estar 24 horas en un hospital. En Estados Unidos y en Europa hay psiquiatras en el hospital, hay pediatras en el hospital y hay ginecólogos en el hospital por la gran cantidad de emergencias que llegan. Por lo tanto, para esos países la eficiencia y la rentabilidad es alta porque no tienen que llamar a un psiquiatra, sino que el psiquiatra ya está ahí en el hospital. Pero estamos hablando ya de poblaciones más grandes. Y en este país, y eso es una de las cosas que deberían pensar las instituciones, en los hospitales grandes, sí pagar las guardias de los especialistas donde tienen mucho flujo de pacientes, como son los cirujanos generales, como son los ginecólogos, los pediatras y los psiquiatras. Otra pregunta. Pero para eso, doctor, hay que invertir parte económica. El tema del diagnóstico para una persona con problemas de salud mental, ¿es 100% el criterio del médico o hay elementos? ¿Qué otros elementos se incorporan? Me refiero si hay tecnología en República Dominicana para incorporar, es decir, simplemente es el criterio del médico. Bueno, yo te escuché, te vi, te observé y yo determiné que tú estás pasando por un procedimiento de esquizofrenia, de bipolaridad, de déficit de atención, de lo que fuera, o hay elementos diagnósticos que se están incorporando en el país para determinar, mire, lo que está pasando es esto. Mira, en el diagnóstico todavía en psiquiatría tenemos muy pocos elementos para poder diagnosticar objetivamente lo que es la enfermedad de salud mental. En el caso de la psiquiatría existe lo que es la psicometría, y la psicometría ayuda muy cercano a lo que es una ayuda diagnóstica, ¿no? Como puede ser una tomografía o algo así. Ayuda mucho a lo que es el discernimiento y la precisión en el diagnóstico de salud mental. Pero evidentemente en psiquiatría, y los doctores me pueden corroborar, es
meramente clínico ahora mismo, y probablemente somos los únicos que quedamos sin muchos recursos para diagnóstico. Ahora, que lo que utiliza son materiales prácticamente de ayuda, como encuestas la psicometría. Eso son la psicometría. Y bueno, ahora están algunos en Estados Unidos y en otros países están utilizando algunos biomarcadores, cortisol, que la serotonina en sangre. Bueno, están utilizando algunos biomarcadores, pero todavía no tenemos bien estructurado para la determinación de la enfermedad de salud mental. Ahora, en los tratamientos sí hemos avanzado mucho más, ¿no? Lo que tiene que ver con las otras terapias que damos, algunas muy controversiales, pero que hemos visto que son muy efectivas, ¿no? Como el uso de los psicodélicos, ¿no? Para poder disminuir la ideación suicida, el uso de la estimulación magnética transcranial. Hablemos un poquito de la estimulación magnética. ¿Qué consiste y qué procura? Ok, nosotros en nuestro cerebro, y Nahuel creo que lo usa mucho, lo que tiene que ver con el electroencefalograma y todo lo que tiene que ver con la neurooftalmología. Nosotros tenemos una serie, nuestro cerebro trabaja en hertz, en ondas. Ok, entonces, mucho de las patología en el cerebro tiene que ver por una descoordinación de estas ondas. Lo que hace esta máquina trata de coordinar todas las ondas cerebrales, la alfa, beta, gamma, es una serie de ondas que tiene el cerebro, que algunas están cuando estamos dormidos, otras están cuando estamos más despiertos, otras cuando estamos aprendiendo, otras están cuando están más alerta. Esas ondas comienzan a potencializarla y a que el cerebro mismo tuyo se recomponga, vamos a decir, a una enfermedad de salud mental como la depresión, el autismo, lo que tiene que ver con la ansiedad, el déficit de atención, y que pueda ir mejorando esa patología, el mismo cerebro, coordinando esas ondas cerebrales. Un poco para que la audiencia pueda entender cómo funciona. Un poco más complejo, pero esa es la idea. Entonces, lo bueno de esta técnica es que no utiliza pastillas, no utilizamos medicamentos. Y esto, para madres, por ejemplo, que le damos esta técnica a los niños, es muy beneficioso porque no tienen que, lo que ellos dicen, ¿no? Empastillar a los pacientes, ¿no? Ahora mismo tenemos la patología del sueño, ahí también se trabaja mucho. Y tenemos una cantidad muy grande de personas que han mejorado el sueño sin necesitar pastillas, que es uno de las quejas de mis pacientes más frecuentes, ¿no? Yo voy a beber esta pastilla para toda la vida, esta pastilla me da problemas de tener mis relaciones con mi pareja, esta pastilla me pone gordo. Entonces, todos esos efectos secundarios estamos eliminándolo o evitándolo con este tratamiento, que en Estados Unidos es probablemente en todos los estados se está utilizando de manera muy frecuente en el tratamiento de salud mental y los tratamientos neurológicos en todo lo que es Estados Unidos y Europa. Y qué bueno que lo mencionas, porque también es un tema de que cuando el paciente se rehúsa a asistir a una consulta psicológica o psiquiátrica, es por eso, huyéndole a los medicamentos que le van a colocar. No, ahí lo que me van a poner es pastillas. Antes de ir a la consulta, tan siquiera mencionándole, mira, yo entiendo, de hecho en la consulta lo utilizo porque veo a pacientes con dolores de cabeza. Bueno, el dolor de cabeza lo hemos visto aquí en el programa. Puedo tener N causas de la misma. No solamente porque debo usar lentes. Son muchas cosas. Y termino en ocasiones enviando al paciente a una consulta de salud mental, porque el dolor de cabeza es un dolor de cabeza constante donde exactamente está somatizando, él está ideando temas dentro de su cabeza que le están generando el dolor de cabeza per se. Y te dicen, no, doctora, ahí a todo el mundo le ponen pastilla. Y yo entiendo que... Pero Nahuel, tú le pusiste pastilla para el dolor de cabeza. Pero ella lo que no quieren tomar es la pastilla de psiquiatría. Okay. Sí, pero es un... Bébete que es para la cabeza, no es para la psiquiatría. Pero es un motivo para no ir. Pero está bien. Porque son tratamientos. El mío... como a un niño, le ponen la pastilla. El mío será por 3 o 4 días, 3 a 5 días. Pero entienden que el medicamento que va a proporcionar, a prescribir el médico psiquiatra, es de por vida. Y adictivo. Exactamente. No, que tú no puedes dejar esa pastilla después, que al dejarla, que por eso estamos viendo muchísimos descontroles, es que el paciente se pone peor.
Sí, y muchas porque lo veces, abandonan claro. por muchas razones económicas, porque ya no me provoca, porque ya, como dice Dari, dejen eso así. O sea, yo Qué bueno que tú mencionas eso, porque Luis trabaja y su padre trabaja mucho con eso. Las medicinas de salud mental son caras, Sí. son crónicas. ¿Okay? Y la verdad es que una de las cosas que tenemos que arreglar es cómo proveer a esos pacientes de la calle, de bajos recursos, de su medicina a nivel de psiquiatría, que en este país probablemente una forma de reducir. ¿Tienen cobertura? Algunos sí, pero muy pocos. Si nosotros podemos implementar lo que es el hospital de día y darle los medicamentos a esos pacientes que están en la calle, vamos a reducir seguro que en más de un 50% la cantidad de ambulantes que hay. Pero si no hay un plan para eso, claro, no le damos los medicamentos. Una política pública. Esos pacientes que en el 28 salieron bien los 400 pacientes. No fue que salieron mal, fue que se pusieron mal después. ¿Por qué? Doctor. Porque no pudieron darle seguimiento a nivel del consumo de medicamentos, de la parte social. Entonces se pusieron mal de nuevo. Hay dos aspectos que no hemos mencionado. La salud mental viene desde el nacimiento. Yo diría que desde la concepción, del tratamiento con el embarazo, de la situación de la madre, el estado de salud de la madre, y es una arista que muchas personas ignoran. Tampoco hemos mencionado la parte de la depresión postparto, que es otro tema también. Como otro tema que muy común. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Sí. Sobre todo la primera parte, desde el nacimiento y cómo debería tratarse. Mira, sabemos que hay muchas patologías de salud mental que comienzan, como tú dices, en la concepción, en el neurodesarrollo del niño, en el embarazo. Eso lo tenemos claro. Todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo, lo que no sabemos exactamente cómo influye cada cosa, causa-efecto, vamos a decir. Si una paciente bebe, por decirte, alcohol, o está muy estresada, o tiene violencia de género, ¿cómo exactamente va a afectar al niño? Sabemos que le afecta. Lo que no sabemos exactamente ¿por qué lado lo va se a afectar. asumiría? Exacto. Ahora, con los fármacos sí ya es otro tema. Sí sabemos que hay algunos fármacos que van a traer problemas de salud mental. En cuanto al embarazo de la depresión postparto, es una patología extremadamente frecuente en el embarazo y que los ginecólogos y los médicos en general no lo toman en cuenta hasta que es lo último ya del mundo, ¿no? Ya cuando le hablo es cuando la persona atenta contra su vida o atenta contra la vida de su niño. Entonces, ahí entonces le ponen atención. Pero el referimiento, por ejemplo, de los ginecólogos a los psiquiatras es muy poco con relación a la condición que sabemos que está teniendo las mujeres embarazadas. Vamos a reiterar que estamos conversando con el doctor Luis Ortega, psiquiatra, y vamos a reiterar los números de teléfono para que la audiencia pues, nos pueda llamar para hacer algún tipo de pregunta, consulta que no sea muy extensa o que pudiera estar dentro del marco de que se pueda responder a través de los medios de comunicación. El número de teléfono es el 809-562-2732. Vamos a colocar los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. O que nos llamen también para hacer algún tipo de comentario, algún aporte. Señor, que te ponga el teléfono histórico, que ponga experiencia. Doctor, que ponga a nivel pantalla. El proyecto de Aníbal Díaz de la salud mental, ¿en qué consiste? Dices el del TEA, el de autismo. O el no, de salud mental de general. Bueno, el proyecto viene un poco no lo han pasado completo, pero es muy parecido al proyecto de salud, pero enfocado a la salud mental. Y lo que trata de todo lo que estamos hablando aquí, según tengo entendido del señor diputado, ¿no? Diputado, sí. Busca esa parte de cerrar esa brecha que hay en salud mental ahora mismo en la sociedad con relación a los accesos de salud mental que y sobre hay, ¿no? todo en materia preventiva. Exactamente. Y yo creo que excelente el proyecto, pero lo que no queremos es que se haga un proyecto como se hizo el proyecto de autismo y que dure 2 años para poder pasar. No solamente para hacer el reglamento. O sea, aprobarlo fueron 15 y luego entonces 2 años para hacer el reglamento. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos el reglamento? Todavía no lo hemos comenzado a aplicar. Entonces, los proyectos tienen que ser, vuelvo y le digo, excelente, Aníbal Díaz, pero él tiene que tener un ente ejecutador, él tiene que tener personas que estén
en salud, en Servicio Nacional de Salud, en salud pública, donde estén de la mano con él para cuando ese proyecto pase, poder ejecutarlo adecuadamente. Entonces, eso es lo que yo creo que... Entonces, en el plan básico de las aseguradoras no hay cobertura ni de consulta, ni medicamento, ni tratamiento, ni internamiento para salud mental. Ese es un problema muy grande. O lo hay o es que ustedes no están de acuerdo con los tarifarios. Ellos tienen Buena pregunta. Eso es importante. Eso es importante. Porque ¿a qué no se han puesto de acuerdo? Yo creo que probablemente la parte de psiquiatría somos los que más hemos tenido el coraje y la fuerza de no dejar que nuestro trabajo se tire por el piso. Porque los otros médicos que cobran 300 pesos por una consulta, es una consulta eso es menos de $10 por consulta. Entonces, nuestra formación, y ustedes como médicos lo saben, nos tomó 15, 20 años y no una administradora no puede decidir cuánto me va a pagar arbitrariamente. Entonces, en psiquiatría, y eso sí hay que dársela, por decir algo, a las sociedades de psiquiatría, hemos decidido que no vamos a trabajar con ella hasta que nos pongan honorarios adecuados para poder dar el servicio adecuado. Por eso pudiera ser una limitante en este momento. Claro que sí, es una limitante. Eso decía Jesse al pero principio. No solamente con nosotros. Factor económico. Con muchos especialistas que son especialistas. Pues no se puede hacer un esfuerzo mitad. Así que los psiquiatras hagan un esfuerzo adelante y... No, es que el esfuerzo de adelante siempre viene mal para los actores de la salud. Yo creo que nos tenemos que sentar a negociar y si las ARS llegaran a un entendimiento adecuado. Porque hay cobertura. Sí, hay cobertura. Lo que no hay un acuerdo de tarifario entre las asociaciones. Pero por decir un ejemplo, SENASA ha mejorado su cobertura y hay algunos psiquiatras que cogen SENASA, por ejemplo, pero porque ellos mejoraron su cobertura. Pero no con el porcentaje que se asumen desde otras áreas médicas. No con ese porcentaje. No, mucho más. Muy pírrico. Es pírrico, pero mejor que 3 veces más que lo que cobra otro tipo de médico. Okay. Doctor, respecto al porte de armas de fuego en nuestro país, esas personas que acuden para ese permiso son evaluadas psiquiátricamente. Y lo otro, con el tema del bullying en las escuelas, ¿cuál es el impacto en la salud mental? Porque ese es otro común denominador en los centros educativos, no solamente del sector público, de todos. En cuanto a lo que tiene que ver con y esto es una opinión personal, no es general. Yo creo que deberían crear unidades que se especialicen en evaluar a estas personas de arma de fuego. Ahora lo hacen un grupo de psiquiatras, creo que están entre los 10 o los 12 psiquiatras. Y esas personas, entonces, junto con un grupo de psicólogos, que sean entrenadas, que sean especializadas, porque ahora mismo lo hacen bien, pero es que deberían tener un entrenamiento y un lugar donde puedan ir las personas a recibir ese informe, que no sea de forma informal. No existe, o sea, de manera formal no. Existen en cada uno de las... Si yo tengo el permiso, pues yo no hago permiso de arma de fuego, pero si lo tuviese, el paciente viene donde mí, o el paciente o la persona, yo lo evalúo y digo sí. Y le entrego una certificación. Exactamente. Okay. Pero yo creo que todos los psiquiatras, yo creo que tienen que no, son como 8 o 10 psiquiatras que tienen el permiso de... En el país. En el país. Para el permiso de arma de fuego. No sé si es el término exacto, pero deben estar entre 8 y 10, tal vez 12. Sí, no son muchos. Y a nivel de psicología igual, hay un grupo no muy grande. Entonces, todos los que tienen arma de fuego tienen que ir a esos lugares. Pero hay que estandarizar un poco mejor la forma en cómo lo hacen. Sí, pues ¿no? Son preguntas, güey, mi Mike, que le hacen ahí. De que... Cada quien hace la pregunta que no más... hay un estándar. Es decir, usted hace, cada quien hace su pregunta a su criterio. Y no se les regula a esos psiquiatras también, a esos psicólogos, de si lo están haciendo bien y no se están dejando comprar con el negocio. La auditoría que es súper importante. La auditoría en todas las cosas es súper importante. O sea, nosotros no podemos solamente dejar a las personas hacer. También tenemos que auditar lo que hacen. Por lo tanto... Pero yo creo que los psiquiatras que lo hacen, conozco a la mayoría, son muy serios, son muy responsables y creo que lo hacen con todos los criterios internacionales que necesitan. Pero, vuelvo y le digo, aunque yo sea el mejor psiquiatra del mundo, a mí me tienen que auditar lo que yo hago.
Claro, cada cierto tiempo. Claro. Porque De acuerdo, es la forma de verificar si lo estoy haciendo o si lo puedo hacer mejor incluso. Entonces, la auditoría... No, y si estás apegado a los estándares de calidad internacionales, y no solamente los avalados. psiquiatras, yo creo que la mayoría de las especialidades. Todo. Debería tener una todas, evaluación claro. cada X tiempo para Claro. dar si tiene. Control de calidad. Claro. En cuanto a lo que es los El bullying. problemas del bullying en las escuelas y todo lo que tiene que ver. Yo creo que Luis, Nahuel, que somos más o menos de la misma edad, tú, yo no sé, Dari. Ay, pero pero No alborote las avispas, Luis. todos recibimos probablemente o hicimos bullying Claro. en nuestra época. Pero ¿qué pasa? Cherchita sana, ¿verdad? ¿Cuál En nuestro tiempo era No cherchita todas son sana. sanas, Probablemente doctora, muchas no. tienen un impacto directo. En nuestro ahora. tiempo, ya va. Exactamente. Dari sabe que era el problema. En nuestro tiempo era cherchita sana. problema- Jessica. no. En nuestro En mi tiempo tiempo sí. no Nahuel, era cherchita sana. Nahuel, Ay, no, mira, no, en sí, nuestro tiempo, no. y lo digo por mí, No. porque me hicieron mucho bullying. En la A mí me hicieron mucho bullying también. Ay, Probablemente no. eran más fuertes que Más ahora. fuerte que ahora. Pero ¿qué pasaba cuando cuando había redes? Pero ¿qué pasaba cuando Bueno, es que es un tema generacional también. Quizás No, los millennials Señores, la maldad de tienen ahora- más señores, sensibilidad porque ahora señores, estamos hablando también de generaciones de La maldad de cristal. ahora, eso es like. Déjenme decirle Lo que cuál te es. hacían ese... Mira, muchachos. Déjenme decirle cuál es el problema. El problema es el estrés crónico. Déjenme decirle Ay, cuál es el Dios problema. mío. En el colegio te hacían bullying y tú te ibas a tu casa. Sí. En tu casa no te hacían bullying. No. Ahora te hacen bullying en el colegio, te hacen bullying en Instagram, te hacen bullying En en tu YouTube, aparte. te En todos hacen lados. bullying en Todas las Twitter. redes. Y todo el tiempo tú estás pegado a las redes. Entonces todo el tiempo tú estás recibiendo bullying. ese bullying. Y ese estrés crónico ha producido Sí. a nivel Lo que pasa es de que lo- antes había bullying, pero el bullying se quedaba ya ahí. Ya está, después que tú te ibas a la te casa, alejabas, ya el bullying se quedaba bajaba acá. la tensión, tú te dejabas quedabas de ir con tu 2 días a la problema. escuela, dejabas de ir 2 días a la escuela, Y dejabas eso el no, bullying. eso no solamente está pasando con el bullying, está pasando con lo que es la ideación suicida, está pasando con lo que es la ansiedad, y por eso te dicen que es una generación de cristal. ¿Por qué? Porque la cantidad de ansiedad que está produciéndose ahora es mucho más por el estrés crónico constante de Pero, las redes doctor, sociales y de toda la interacción. ¿Qué usted le recomienda finalmente a los que están esperando decretos, que están ansiosos? Que eso Es un motivo de consulta. Sí, eso era- genera, La ansiedad. genera la ansiedad. Y taquicardia, Dari. Bueno. Podemos hacer un estudio, a ver. Vamos. Uno se ríe. Dari, Pero es verdad, a todo el hemos mundo. visto cómo Vamos a personas hacer se un quitan la vida. estudio Ajá. de los políticos que están esperando Sí, de que, por ejemplo, puestos. Zorrillo Osuna. Ay, Dios. Le hacemos un test, está esperando una su- psicometría, le hacemos una psicometría. Entonces, ¿Qué luego- le puede estar generando a Zorrillo? y Caída podemos- del pelo, y podemos- que le entonces- ñoñó con su cabeza y claro, su pelo. y entonces podemos prevenir para los próximos 4 años. Ya le podemos decir, mira, si te pasa eso, pues ten cuidado, Por que ejemplo, te va a hay dar uno que un hay uno síndrome. que lo quitaron ayer y no lo han puesto en ningún lado. Se llama Arroyo. Espérate, Dari, espérate. No, porque que eso yo quiero no, saber, no. yo quiero saber Eso qué al es final, lo que eso hace es- Luis. eso al final. Y dónde podemos encontrar a Eso al Luis. final. Eso al Dari, final. no te le gusta Doctor. eso. No, pero al final eso genera, pero no, en serio. No, sí serio. genera genera estrés. ansiedad al punto de qué. Mira, y lo hablé en otro programa cuando fui a hablar después de las elecciones. Sí. Hay un estrés colectivo a nivel de después de un evento electoral, porque la tensión, y vuelvo y le digo, el cortisol todo el tiempo y esa excitabilidad que existe antes de la elección, después de las elecciones, produce lo que es la ansiedad, la depresión y todo lo demás. Pasa igual con los actores, ¿no? del tren político, ¿no? Sí. Cuando están, fíjense que muchos de ellos completamente están dirigidos y su vida es en torno A eso. a la política y a lograr los objetivos políticos, que incluso pierden parte de la familia, pierden parte de Su su salud, entorno, su salud. su entorno social. Lo económico. Entonces, cuando no pueden lograr lo que tienen o se frustran, Ajá. comienzan a producirse todas estas enfermedades de salud mental y todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático, que sí es verdad que aparece mucho en líderes que no pueden conseguir los logros que se suponía que querían. Y la población, le genera, por ejemplo, el cambio. Por ejemplo, hay una expectativa Ujú, en torno, la población tiene una expectativa en torno a cambios. ujú.
en la población general, eso también puede generar niveles de... Lo que pasa es que la población más que todo se va a sentir desconcertada si no está muy claro, si no está muy claro lo que está pasando. Entonces, si ponemos a alguien aquí o decimos que vamos a poner a alguien y después ponen a otro, entonces esa certidumbre hace que se pongan más nerviosos probablemente la población más que esté más en el entorno de lo que quieren llegar, ¿no? Finalmente, el voto en República Dominicana, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, ¿es emocional? ¿Tiene un alto componente emocional o es práctico? Mire, yo vuelvo y te digo, Dari, yo no he hecho estudio, pero evidentemente lo que refleja es que es totalmente emocional. O sea, no hay un discernimiento adecuado de cada votante por qué yo voto por esta persona, sino que yo lo hago por pasión, por rutina, porque tengo 20 años en un partido. Entonces es muy frecuente que sea emocional, mucho más, y tenemos que trabajar para que sea más racional. Pregúntele ahora dónde lo podemos conseguir. Dios mío, Luis, qué bueno verte, compartir contigo este segmento, de verdad, un honor para nosotros. Igual esto lo hacíamos nosotros en Intel, había unos banquitos. En el parquecito. Nos pasábamos ahí el día entero. Usted ve una persona, por ejemplo, ahora mismo estamos en este ambiente aquí cerrado, ¿verdad? Y estamos aquí hay 6 personas, ¿verdad? Y usted puede determinar así, decir, esa persona requiere atención o requiere una orientación. Sí hay algunos rasgos que uno puede ir viendo. Ese no está bien. No es que no está bien. Me refiero a un lenguaje. Hay algunas condiciones. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que uno ve cómo se viste la gente, cómo se mueve, cómo y la gente que habla más mucho o menos puede saber ahora usted ve que hay una gente que, por ejemplo, en la familia, hay una gente que habla mucho y repite. En los medios de comunicación hay muchas personas con personalidad histriónica, por ejemplo. Que se desdoblan. Que necesitan mucho la carga de atención alrededor. ¿Déficit de atención? No, la carga de atención, de que todo sea alrededor que gire alrededor de... egocéntricas. Sí. Bueno, no egocéntrica per se, pero el histrionismo. ¿Tiene patrones definidos? Claro, por eso que no puede mencionar. No, yo lo puedo mencionar mucho, pero no se lo voy a decir. Yo conozco mucho, pero no se lo voy a decir. Puedes mencionar uno o dos. Bueno, ¿qué le puede servir de orientación? En la mañana, a esta hora, hay una persona que tiene un programa de radio, de televisión, que se llama Dari. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Siga preguntando. Usted preguntó, el doctor contestó. ¿Qué más? Yo pensé que el doctor iba a caer en ese gancho. ¿Sabes que no es ético? Que eso no es ético. No es ético, porque incluso... pues fuera del aire, ¿tú me lo puedes decir? Claro. No, fuera del aire. Sí. Pero si no es paciente mío. Si no es paciente mío, le puedo decir. Si es paciente mío, es imposible que le diga cualquier cosa. Pero si tiene paciente de los medios, vamos por buen camino. No, pero hay que ver si ya porque llegaron a la crisis, hay que ver si fueron voluntariamente ya. ¿Dónde lo podemos conseguir, doctor? Ya, porque la doctora se disgregó y no preguntó. Miren, yo tengo un centro, el de Evaristo, que tiene mucha especialización en niños, aunque también vemos adultos. Se llama SickKids. Y regularmente me llaman directamente a mi celular. Y entonces yo lo derivo a mis asistentes. Pueden llamar al 809. Ponga el número. 868 3108. 809-868 3108. Ese es el teléfono donde pueden conseguir al doctor Luis Ortega. Y de ahí pueden... ¿Y las redes sociales dónde le pueden seguir? Se llama SickKids RD. SickKids. Okay. Ahí está en pantalla. SickKids RD, sí. Ahí está, mírenlo ahí. PSI Kids. Pero eso para consulta. No comiencen a preguntar y de que doctor, hola, que si yo canto. Para consulta. Ay, Dios. Hola, perdido. Hola, perdido. Ay, Dios. Se me olvidó preguntar también. Usted sabe que hay una... Concho, lo que pasa es que eso es difícil, es un tema difícil. Hay una... Ya yo me metí al medio suficiente, Dari. No, hay una dinámica que se está dando con el tema de las mujeres. Las mujeres que se someten a procesos quirúrgicos en un alto porcentaje no quedan conformes. En un alto porcentaje, en muy alto, casi un 90% no quedan conformes, no lo visual, sino en torno a su cuerpo. Eso se llama trastorno de dimorfofobia. Estoy claro, ¿verdad? Un alto porcentaje. Pero ahí tienen mucha culpa también los cirujanos.
que no hacen una evaluación psiquiátrica antes previa de decirle, hacer... mira, la transformación tuya es esta, tú estás clara de lo que te viene. No solamente eso, que el psiquiatra le puede decir, mira, esa tiene mucha posibilidad de que tenga un trastorno dismórfico corporal y aunque tú la pongas como Jennifer López, ella o como, no va a estar conforme. Ella no va a estar conforme. Y el tema de cicatriz porque hay mujeres que creen que es magia. Y te puede traer problemas a nivel legal después. Entonces tú por ganarte y el tema de las cicatrices, porque hay mujeres que creen que es magia. Bueno, si usted la mochan ahí, ¿qué usted va a tener ahí? Dios mío. Claro. Va a tener una cicatriz. Yo sé que va a ser difícil porque mis compañeros y una de mis mejores amigas que conocen a Huel, que se llama Tania Medina, ¿no? Bueno. ¿Pero cuál Tania Medina? ¿La música, la cantante? Sí, la popular Tania Medina. Esa es mi hermana. No, espera. No me hables mal de Tania. No, pues yo estoy hablando mal. No. Ella tiene su staff de psiquiatra. No, pero espérate. Yo no estoy hablando mal de ella. De la poca que tiene staff de psiquiatría. Se van a acabar aquí. Pero que yo no te... Tania, mi hermana. Un abrazo. Ella es egresada. Y además, las personas tienen que hacer lo que quieran hacer. ¿Qué usted le recomendaría a ella? ¿A quién? Está bien. A Tania. No, es que Tania tiene su staff de psiquiatría. De las pocas que tienen staff de psiquiatría. Estoy bien. Tania está bien. Pero está bien. Porque Tania está disfrutando su juventud. Y lo que aprendió a hacer. Y lo que aprendió a hacer. Y lo hace muy bien. Ella hace bien. Y si tú tienes... Doctora, si yo la veo a usted y que usted quiere después de viajar ahora de que está bailando salsa y que yo la voy a llamar. ¿Qué tú querías hacer cuando adolescente? ¿Qué tú querías hacer cuando adolescente? Cálmese. ¿Qué tú querías hacer cuando adolescente? Ajá. Bombero. No tenía eso claro. No, pero algo en la vida te quería asesinar. No tenía Luis, claro. quiere decir que Tania quería bailar y cantar. Y ahora crece 2 metros más. Ajá, y le da la posibilidad de jugar basquetbol. Pues hágalo y juegue basquetbol, aunque no juegue bien. Y otra cosa es ser ridículo. Doctor, aunque no juegue bien. Doctor, muchas gracias. Si usted se pone ahora gracias, de Luis. que hacer cosas que yo entiendo que pueden... yo le voy a decir, doctora, mire, cálmese. Cada quien... Tómese un tiempo. Cada quien hace lo que cree. Doctor, gracias, Luis, por acompañarnos. Este es tu espacio, cuando quieras. Gracias al doctor. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Esta la mañana con Dari.